Estamos reflexionando sobre la Navidad. Empezamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sí. A reflexionar sobre de qué se trata la Navidad, para que podamos nosotros entender de qué se trata y transmitir bien el mensaje de qué se trata. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre el nacimiento virginal. ¿Sí? Es decir, sobre el milagro divino de lo que fue el nacimiento de Jesús. Vamos a leer un pasaje de la Biblia y vamos al libro de Lucas, ¿sí? Vamos a leer un poquito antes del pasaje central que empieza a partir del versículo 34. Vamos a empezar del 26 para poder ver un poquito cómo venía y en este diálogo que nos vamos a sentar a partir del versículo 34. Pero vamos a leer Lucas 1 del versículo 26. Lucas 1 a partir del versículo 26. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Versículo 28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarás Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Y acá los versículos que quiero que meditemos en esta mañana. Versículo 34. María le preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. Y la que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María le dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Resulta que la ciencia moderna, en una parte, descubrió o nombra lo que se llama partenogénesis. Partenogénesis, ¿qué es? Viene de un término griego que quiere decir como nacimiento virginal o algo así. Es una rama de la ciencia que estudia las abejas, ¿sí? Esas abejas que son a veces los huevos no fertilizados que salen de ahí, los zánganos. Hicieron estudios también con huevos de erizo y con gusanitos, ¿ven los gusanitos de seda? Esos de seda, que los fertilizan a veces por medio de soluciones salinas y logran hacer algo como que nazca sin que intervenga, digamos, la otra parte, es decir, ¿sí? Solamente la parte del huevo. Dicen que esta ciencia ya en el año 1940 estuvo haciendo experimentos con conejas, ¿sí? Que ponían los óvulos a determinada temperatura. Eso nunca se llegó a comprobar, y podían esos óvulos solos como que nacía una coneja o un conejito de ahí. Todo esto es ciencia, pero y por ahí puede ser probable o digamos que es real, aunque hay cosas que no se pudieron comprobar con estos animales o con las abejas o con los erizos de mar, pero con el hombre no. Es decir, necesitamos un espermatozoide y un óvulo para que haya el nacimiento de una persona, para que haya vida. Necesitamos al hombre y a la mujer, ¿sí?
Por eso decimos que hay un nacimiento milagroso que es el que tenemos que recordar en Navidad. Por eso hablamos del nacimiento virginal de Jesús. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver, después de analizar el pasaje, por qué es importante, ¿sí?, creer en esto. Les digo, aunque sea una pequeña línea, ¿por qué es importante? Porque si no, no habría una muerte expiatoria, no habría una muerte de alguien que es perfecto, que es sin mancha. Si no creemos en esto, se nos caería abajo esto de que alguien sin pecado muere, ¿sí? Se nos cae abajo el tema de la reencarnación de Jesús, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso es importante que podamos tener claro y creer en el nacimiento original de Jesús. ¿Sí? Ahora vamos un poquito al pasaje, o vamos a pensar primero en la Biblia. ¿Hay nacimientos extraordinarios en la Biblia? ¿Sí? Hay nacimientos extraordinarios. Está el nacimiento de Isaac. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Abraham tenía alrededor de ¿cuánto? De 100 años. Y Sara unos 90, si mal no recuerdo, y era estéril. Y sin embargo, nació Isaac de ahí. Hay otro nacimiento también milagroso, ¿cuál? El de Sansón, ¿se acuerdan? Sí. Manoa era estéril, no podía tener hijos, sin embargo, después que reciben al ángel, nace ¿quién? Sansón. ¿Se acuerdan de esa mujer que se estaba en la puerta del templo? Ana. Y que la tomaban porque como que estaba fuera de sí, y sin embargo estaba orando, y Dios le concede Samuel. Y tiene a Samuel. La misma Elizabeth y Zacarías, que eran ancianos los dos ya, y sin embargo sale Juan el Bautista, o nace Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor. Es decir, hay nacimientos extraordinarios. Es decir, ya vemos en la Escritura que para Dios no hay nada que sea imposible. Imposible, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poquito estos versículos del 34 en adelante. En primer lugar, fíjense lo que dice, lo que pregunta María, lo tenemos en el versículo 34. Le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser eso si ella no conoció varón? ¿Sí? Claro, si ella no conoce, es decir, yo no estuve con ningún hombre, no tuve relaciones sexuales con ningún hombre, ¿cómo va a ser esto? Cuando vamos al original, el texto original nos da la idea, tanto en esta pregunta como después con María, que no es que ella está transmitiendo incredulidad, ¿sí?, o una duda. Lo que ella está tal vez preguntando es ¿cómo va a suceder? O sea, yo lo creo, pero ¿cómo va a suceder si yo no tuve relación con ningún hombre? Dice María. ¿Cómo va a ser esto? Tal vez lo pregunta porque está estremecida, tal vez lo pregunta porque no se imaginaba en ese día, ella no se despertó a la mañana pensando que ese día se le iba a presentar un ángel y iba a decir eso. O por la ley mosaica. Sí. O por la ley. También. Claro, pero sin embargo, tal vez a lo mejor por todo eso ella le pregunta, pero imagínense, es como digo yo, un balde de agua fría le cayó encima en ese momento porque no lo esperaba. Bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Sí? Es lo primero que vemos, y que esta pregunta de María. Ahora, a esa pregunta de María, o a esa súplica de María, sigue el ángel, y el ángel le va revelando un poquito la estrategia de Dios. Fíjense, en el 35 dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el ángel le empieza a contar un poco cómo iba a ser la estrategia de Dios, que el Espíritu Santo iba a entrar sobre él. Si ustedes se fijan, especialmente en el capítulo 1 y 2 de Lucas,
hay una presencia marcada en la narrativa del Espíritu Santo. Lo tenemos en el 1.15, en el 1.41, en el 1.67, en el 2. Es decir, después leanlo, hay una marcada presencia del Espíritu Santo en todo el tema del nacimiento de Juan el Bautista y en el nacimiento de Jesús. Es decir que por eso es que el Espíritu Santo era el que iba a venir, porque evidentemente el Espíritu Santo, el que obra en todo momento, es el Espíritu Santo de Dios. Obró en la creación. ¿Se acuerdan en el primer versículo o en el segundo versículo de Génesis que dice? Que el Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre la tierra que estaba desordenada y vacía. Sobre todo eso se movía el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que ya en los orígenes de la creación estaba presente el Espíritu Santo de Dios. Y dice, el poder del Altísimo, dice en el versículo, te cubrirá con su sombra. Este Altísimo era el Eloi, que lo tenemos en el Antiguo Testamento, o sea, el que gobierna, el omnipotente, el que está sobre la tierra, sobre el cielo y sobre la tierra, el creador del universo. Ese es el que va a estar cubriéndote. Tal vez para María, a lo mejor eso le hizo un poquito le dio un poquito de entendimiento, porque ¿qué entendió? El Espíritu de Dios, ese Espíritu creador, ese Espíritu del Dios soberano, ese Espíritu del Dios sustentador, como habla el Salmo 104, ese Espíritu es el que me va a tocar. Ese Espíritu es el que me va a tocar y va a hacer que yo tenga a ese niño. Pero también, fíjense que algo interesante, yo la busqué la figura, porque dice, cubrirá con su sombra, ¿sí? Dice en la versión 60 especialmente, dice cubrirá con su sombra. Y da referencia cuando está la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando está la transfiguración que Pedro, Jacobo y Juan también ven una gloria como una nube de la gloria que los rodea a Jesús? Ahí también habla porque no es sombra de oscuridad, sino la idea es de como una nube que rodea, que abarca, que influye, ¿no es cierto? Entonces, ahí te está dando ya la explicación, el ángel, de la estrategia de Dios. El Dios poderoso, el Espíritu del Dios poderoso, el Espíritu del Dios creador es el que va a obrar en vos. Así como obró en la creación, así va a obrar en vos. Te va a rodear, te va a abarcar, va a influir en vos. Ese Dios creador soberano. Pero también dice que el que él ya iba a tener era alguien que sería un santo ser, ¿no es cierto? Es decir, que iba a ser un bebé, tal vez no, seguro fue un bebé diferente, santo. Y era santo ¿por qué? Porque participaba Dios, el Dios santo, en esa concepción de ese niño. Iba a ser santo ser y el santo Hijo de Dios. El santo Hijo de Dios. Pero sigue el relato, y dice el versículo 36, es como que Dios le revela cómo va a hacer para que ella se quede tranquila a través del ángel y da una señal. Ahora fíjense, María le dice, dame una señal, no le pide una señal. Pero Dios es como que le da una señal tal vez para que se quede. Es como cuando le decimos a alguien, mira, va a pasar esto, pero quédate tranquilo, mira, va a suceder así. Es como que la señal es para darle un poquito más de tranquilidad a María, porque ella no la pide y le dice, tu parienta, ¿sí? Esta palabra pariente va más relacionado a lo familiar, ¿sí? Es decir, un familiar tuyo, un pariente, un familiar directo tuyo, Elizabeth, ella también va a concebir un hijo en la vejez. Ya estaba embarazada. Ella era mayor.
Es decir, que le da una señal. Y así es como después que ella va y se encuentran, ¿se acuerdan? Que lo tenemos también ahí en el relato más adelante del capítulo 1. Si vemos en la genealogía, especialmente de Lucas y de Mateo, vamos a darnos cuenta que había cierta familiaridad entre las dos y eran parientas. Pero sigue el relato y dice que el ángel le aclara, mira, esta es la señal, y en el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Es como que la está dejando más tranquila, mira, así va a suceder. Te doy esta señal, una parienta tuya, Elizabeth, ¿sí? Que es mayor, es estéril, ya está embarazada, va a tener un hijo. Esa es una señal. Yo ahí también estoy obrando. Pero por las dudas, si te queda algo más, el ángel le marcó que Dios es soberano, porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y una cosa es decir que las cosas van a suceder, y otra cosa distinta es que sucedan. Y ahí el ángel está diciendo, quédate tranquila, porque esto lo diseñó y lo planeó Dios. No solamente te lo digo, va a suceder, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Y si vamos al Salmo 115, versículo 3, fíjate que dice el salmista, nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiere y lo que quiso. Es decir, Dios hace todo lo que Él quiere. Y el profeta Isaías, ¿se acuerdan? También dice que lo que Él se propone, Él lo hace. Amén. Y en Daniel capítulo 4 tenemos casi textualmente las palabras que dice el ángel, que para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Y cómo termina esta visita del ángel? ¿Qué dice María? Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí, hágase conmigo. Y ella usa una palabrita. ¿Qué es la palabrita? Sierva. ¿Sí? Que en muchas Biblias se traduce como doulos, ¿sí? Pero que en realidad el original es esclavo. ¿Sí? Esclavo. Hay un libro muy lindo del Dr. MacArthur que es Esclavos de Cristo. Esclavo. Es decir, que no hay derechos. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo está a disposición de su amo. Y lo que acá ella está diciendo, soy esclava. Estoy a disposición de lo que vos querés. Por eso ella termina diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. A esto lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Y lo tenemos que creer por fe, este milagro, este nacimiento milagroso. ¿Por qué? Porque hoy en día la Iglesia Católica, por ejemplo, exalta a María como la reina, ¿no es cierto?, la reina del cielo, la adoración a María como también intercesora ante Dios. Y realmente el único que reina del cielo es Dios, que es rey, el trino Dios. Y la palabra de Dios habla de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. 14:6. ¿De dónde puede venir un poquito este? De allá en la época de Jeremías, ¿sí? ¿Se acuerdan Jeremías cuando lo estudiamos, cuando la nación había apostatado de la fe y se había apartado de Dios a otros ídolos? Ya por ese tiempo había una práctica en los asirios y en los babilonios hacia la adoración, ¿sí?, de María, como que era la reina. Ya tenemos ahí en esas religiones paganas la primera indicio de algo que no era lo que Dios quería. Por eso tenemos que tener bien claro que
María sí, fue un nacimiento virginal, era virgen, no había tenido relación con ningún hombre. ¿Sí? Pero María no es la mediadora ante Dios, no es la que media ante Dios, ni nos agrega nada en nuestra relación con Dios. El único mediador es Jesucristo y el único que reina en el cielo es Dios, el Dios trino, Dios. ¿Sí? Ahora, esta es una verdad fundamental. Ya Juan, ¿sí? Y les pido que me acompañen a buscarlo, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ya ahí él habla y dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y aquel que es la palabra estaba, o el verbo, estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Jesús, de ese niño. ¿Y por qué está hablando de Jesús? Porque es ahí cuando Jesús empieza a desarrollar, a aparecer en escena, podemos decir. ¿Sí? Porque unos versículos después lo tenemos cuando Juan el Bautista da el testimonio de Jesús. ¿Sí? Y si hacemos el paralelo con los otros evangelios, es cuando lo bautiza. Es decir, ahí Jesús es como que sale a escena después de sus años donde estaba con su papá, tal vez en la carpintería, aprendiendo el oficio, ¿sí? Como era su costumbre, en ese momento era la costumbre. Empieza a salir de escena, entonces Juan empieza a hablar de lo que es Jesús. ¿Sí? Versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Es decir, el nacimiento virginal del Señor, sí, que nació de una virgen, es algo fundamental para nuestra fe cristiana. Fundamental. Y lo tenemos que creer. ¿Sí? Si lo negamos, ¿qué pasa? ¿Y por qué digo esto? Porque hay iglesias cristianas evangélicas que hoy en día niegan el nacimiento virginal y niegan que Jesús fue Dios. Y no creo en que hay una perfección en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Por eso es bueno que podamos tener esto claro. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora en Navidad. Que como cristianos podamos explicar que creemos que María, ¿sí?, fue virgen y concibió a través del poder del Espíritu Santo de Dios que tocó su vida, y ese niño que nació era 100% Dios y 100% hombre. Y que la valoramos como mujer. ¿Sí? Pero no que ni es la reina del cielo, ni es la mediadora entre Dios y los hombres. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, y esto tenemos que creer, porque entonces al creerlo sostenemos la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la obra perfecta de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, para que en esta Navidad podamos transmitir un mensaje claro. En ese momento de la Navidad que vamos a pasar en Nochebuena, podamos llevar la reflexión al pesebre. Podamos llevar la reflexión al pesebre, a ese niño que nació de María, ¿sí? Pero que era 100% Dios y 100% hombre. Si él no hubiera venido a morir y no hubiera sido 100% Dios y 100% hombre, ¿sí?, no, su obra redentora en la cruz no tendría ningún valor. Fue un hombre que murió, un hombre pecador. Así que
que podamos creerlo esto y que podamos transmitirlo a aquellos que nos rodean. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Y por eso podemos ser agradecidos y darle gracias al Señor de que su obra en la cruz por nosotros fue perfecta. No tenemos que agregarle nada. Él cargó en la cruz el pecado que nosotros teníamos que haber cargado. Él murió ocupando nuestro lugar. ¿Por qué? Porque era 100% Dios y 100% hombre. Padre, te queremos dar las gracias por este momento, gracias porque pudimos estar meditando en tu palabra. Gracias por ese nacimiento milagroso, ese nacimiento virginal. Gracias, Padre, porque tu Hijo nació y vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque vos planeaste todo, hasta preparaste el corazón de María para recibir ese ángel, para ser portadora de ese Salvador, de ese niño que iba a nacer en un pesebre y que iba a morir en la cruz por nosotros. Padre, ayúdanos para que podamos dar un testimonio certero de cómo fue el nacimiento de tu Hijo y para que podamos transmitir realmente que María fue virgen en ese momento, no había tenido relación con ningún hombre, y que lo valoramos eso, pero que podamos también aclarar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo y todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.